Buenos días a todos y les agradezco que estén aquí. El día de hoy estoy con dos compañeros a los que admiro, la verdad, y respeto mucho. Son, al igual que yo, médicos epidemiólogos aplicados. Los tres nos formamos en la misma residencia y hemos querido iniciar esta plática a partir de una serie de preguntas que nos gustaría opinar o contestar para poder tener nuestra postura sobre qué es, ¿no? Son varias preguntas, no es una pregunta específica, pero es obvio que cada uno ha tenido un área de interés. Entonces, sin más preámbulo, quisiera hacer la primera pregunta a ambos, ¿no? ¿Qué hace un epidemiólogo aplicado en un hospital? Bueno, pues yo me gustaría iniciar platicando un poco. Mónica Cureño, efectivamente, como el doctor Pantoja y el doctor Víctor Gómez, epidemiólogos aplicados, epidemióloga aplicada egresada a la Dirección General de Epidemiología. Y bueno, no sé si quepa en este momento, ¿no? Pero cuando nosotros egresamos de la residencia, y bueno, pues ustedes lo sabrán, es que realmente no sabemos mucho de epidemiología hospitalaria. Y muchos de nosotros vamos a salir a trabajar a un hospital. Y a veces te dificultas un poco porque dices, bueno, y luego pues a mí no me enseñaron mucho que si tenemos la robe, etcétera. Pero cuando comienzas a trabajar y empiezas a conocer el sitio donde llegas, te das cuenta que sí tienes las herramientas. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, que me tocó un brote de dengue en San José del Cabo y en Cabo San Lucas. Estuve cerca de 3 meses y entonces uno de los componentes o una de las principales actividades que realizaba era la vigilancia epidemiológica hospitalaria, que justamente era ir a los principales hospitales donde estaban llegando los pacientes con dengue y bueno, pues estar verificando los datos de dónde venían, etcétera, ¿no? Que se estaban confirmados demás. Y después poder hacer el enlace con la información de qué comunidades, qué localidades estaban llegando con más frecuencia y de esta manera pues ya se hacían todas las actividades en campo. Entonces, un poco respondiendo lo que me preguntabas, Carlos, de qué hace un epidemiólogo en el hospital, el epidemiólogo en el hospital es el responsable del control, del programa de control de infecciones. Y el programa de control de infecciones no se limita exclusivamente a las infecciones asociadas a la atención de la salud en los pacientes. También se refiere a los propios trabajadores, al resto de los visitantes, perdón. Y bueno, además identifica permanentemente riesgos que pueden condicionar distintas situaciones dentro del hospital. Yo me acuerdo mucho cuando llegué al hospital que el primer reto al que me enfrenté fue la pandemia de influenza, el H1, el N1. H1, sí. Y bueno, entonces en esa pandemia, pues efectivamente repliqué, porque yo era la única epidemióloga en mi hospital, y repliqué lo que habíamos aprendido. ¿Se acuerdan? Hicimos unos simulacros, etcétera, y pues una serie de operativos, ¿no? Y entonces se replicó, ¿no? Formar el comando operativo, tener como los distintos componentes de la vigilancia epidemiológica, establecer las definiciones operacionales de caso, cómo es que íbamos a empezar a atender a los pacientes, cómo se iba a hacer el diagnóstico, cómo íbamos a delimitar las áreas, finalmente cómo íbamos a estar también reportando esta información y estar presentando diariamente al interior del hospital, en este comité específico que se formó, toda la información y justamente pues para hacer la toma de decisiones. Entonces, lo que yo creo es que básicamente lo que hacemos es que aplicamos el método epidemiológico y le ponemos pues el apellido que queramos. Y bueno, pues es una forma en la que yo veo en cómo como epidemiólogo aplicado llegamos al hospital y trabajamos en la epidemiología hospitalaria. ¿Cuál es tu experiencia, Vic? Fíjate que así como lo platica la doctora Cureño, actualmente yo, como ustedes saben, pues estoy en la parte de la vigilancia epidemiológica en la Secretaría de Marina.
Y así como con toda la experiencia que plantea la doctora Cureño de H1N1, actualmente yo me doy cuenta la importancia que tiene la epidemiología aplicada, es decir, cuando uno aprende o sabe cuál es la forma en la que se tiene que atender un brote, entiende que no solamente las acciones quedan dentro del espacio físico que confiere el hospital. Y yo actualmente como responsable de la vigilancia epidemiológica en la Secretaría de Marina, si bien es cierto, mi información más fuerte no es necesariamente o no ha sido específicamente en el área de vigilancia epidemiológica hospitalaria, he tomado algunas capacitaciones, algunos cursos, he aprendido mucho de la doctora Cureño, que aquí presente valga las flores para ella, me ha compartido bastante de su experiencia en esa área, porque bueno, yo sí puedo considerarla, si me lo permiten, la experta de nuestra generación, de nuestras generaciones en la vigilancia hospitalaria, para poder llevar a cabo las acciones. Una vez que detecta uno un caso dentro del hospital, las acciones se tienen que llevar a campo, se tienen que llevar, el hospital no debemos de perder de vista que es el segundo nivel, pero ese paciente tuvo que haber pasado, o si no fue así, desafortunadamente está en un primer nivel, y en el primer nivel es donde tenemos que pensar en las acciones, y ahí es donde retoma mucho el trabajo el epidemiólogo de campo. ¿Cuáles son las acciones que nosotros tendremos que estar llevando a cabo en la comunidad para poder controlar la transmisión de la enfermedad, para identificar cuál es la posible fuente de contagio? Entonces, parte de lo que yo puedo aportar en este sentido, que complementar un poco la idea de la doctora Cureño, es eso, nosotros como epidemiólogos de campo tenemos esa habilidad de poder caminar en la comunidad, de poder hacer planteamientos operativos con el personal de salud, con el personal médico, con el personal de enfermería del primer nivel de atención, donde podríamos o podemos de alguna manera establecer acciones, medidas que no solamente repercuten dentro de la unidad de salud, sino hacia la comunidad. Y específicamente, bueno, pues con la situación de COVID ha sido una fuerte barrera que no hemos logrado superar. ¿Qué se hace una vez que identificamos un caso? Es decir, no solamente la atención médica, sabemos que los médicos tendremos que resolver el problema y buscar en la medida de nuestras posibilidades el controlar la situación del paciente. Sin embargo, bueno, pues ese paciente se contagió y pudo haber contagiado a su núcleo cercano, a sus familiares. Entonces, bueno, pues ahí es donde ha sido prácticamente el trabajo que hemos venido desempeñando y en este momento, pues en la trinchera en la que yo me encuentro, en la Secretaría de Marina. Entonces, pues esa es prácticamente la experiencia que yo puedo aportar, lo que nosotros como epidemiólogos de campo le podemos dar al Sistema Nacional de Salud, la experiencia en la parte del control de la transmisión de la enfermedad, si valga la expresión. Yo tengo otro comentario, ¿puedo? Sí, claro. Sea breve. Ahorita que está comentando eso, Víctor, me acuerdo mucho que, o sea, que efectivamente, ¿no? El tema de que no, pues no sé, que nuestro pensamiento no es que se quede en el hospital, ¿no? Ah, ya lo atendiste y se infectó, o sea, lo que me digas, ¿no? Me acuerdo mucho que llegó una vez y que no fue una exclusiva vez, ¿no? Pero en una ocasión llegó un paciente con TB pulmonar. Y entonces llegas y tú como epidemiólogo llegas a la urgencia, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene? No, pues que parece que tiene TB pulmonar y que sí está bacilífero porque tiene tos y que está de hemoptosis, etcétera. Y entonces pregunta siempre, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Y todos se comienzan a mirar, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Y los expedientes, ¿y de dónde viene? No, pues que creo que está en su domicilio. No, no, pero o sea, ¿de qué parte? O sea, ¿en qué alcaldía, delegación, no? Bueno, antes era delegación, ahora alcaldía. Ah, no, doctora, eso no lo preguntamos. Bueno, ¿y a qué se dedica? Ah, no, es que todavía no llegamos a eso, ¿no? Y entonces ese paciente, por ejemplo, venía de la cárcel y resulta que tenían un brote de TB, tuvieron por ahí 3, 4 casos y entonces se dieron, como empezaron la búsqueda intencional y demás, a raíz de que del hospital derivó una notificación a la jurisdicción. Y hubo también otro caso donde llegaron 3 personas de una familia de la Sierra de Puebla
y entonces como con datos de intoxicación. Y me acuerdo que con el personal de toxicología estuvimos y la interrogatoria y demás, y bueno, fue toda una historia en el que resultó que era un brote y pensaban que era por hongos, y finalmente fue por una intoxicación por insecticidas, que estuvo contaminado el vasito donde recolectaban los hongos y es lo que ocasionó eso. Se hizo contacto también con la jurisdicción de Puebla, etcétera, pues para que hicieran lo pertinente de quién estaba vendiendo eso, ¿no? Entonces, efectivamente, en ejemplos hay muchos de cómo, pues no te quedas en el hospital, ¿no? Finalmente uno va más allá siempre. Basado en que esta capacidad de detección la tienen gente con su formación, ¿por qué creen o estarían de acuerdo en que es importante que el responsable de los sistemas de vigilancia sea alguien con estas capacidades? El responsable de los sistemas, pues sí. A ver, lo aclaro. Así como acaba de mencionar Mónica, y bueno, también ahorita hace un momento Vic, o sea, no es solamente detectar un caso, que en un hospital se detectan los casos, se atienden y se egresan. Es entender que lo que pasa afuera, se va a ver reflejado en algún momento, en algún lugar, en alguna zona hospitalaria, y se requiere que el responsable de los sistemas de vigilancia en un hospital a nivel local, a nivel estatal, sea un epidemiólogo con esta formación de epidemiólogo aplicado, que entienda que esto es parte de un proceso que debe de salir a atenderse. ¿Estarían de acuerdo que debe de ser alguien con estas características? Sí, fíjate, perdón, voy a tomar la palabra, Moni, si no tienes Sí, inconveniente. sí, sí. Me parece, eso es algo que me quedó bastante claro y creo que ha sido una de las grandes enseñanzas que obtuve de la residencia. Cuando terminamos la carrera de medicina, estamos enfocados en la atención de un paciente. Estamos centrados, vemos al paciente como nuestro objeto de estudio. Sin embargo, la parte de la epidemiología ha sido la parte de la vigilancia epidemiológica de campo, te abre el panorama, te permite ver el contexto social del paciente, no solamente a él como un sujeto que está enfermo. Como el ejemplo que puso la doctora Moni es fantástico. El médico está enfocado en atender la tuberculosis del paciente, le tiene que dar el tratamiento como ya está establecido, tiene que buscar los métodos diagnósticos y hacerle el seguimiento durante el tiempo que dure su tratamiento estandarizado. El epidemiólogo tiene la capacidad, o debe tener la capacidad de poder visualizar de dónde viene la situación que llevó al paciente a padecer esa enfermedad. Las preguntas que hizo la doctora Cureño, bueno, ¿de dónde viene? O sea, ¿de dónde se contagió el paciente? Porque el paciente, no, la tuberculosis no fue por generación espontánea, entonces el paciente tuvo que haberla adquirido entonces vamos un paso atrás, y no solamente uno, vamos hacia la comunidad. ¿Cuáles son las circunstancias que rodean al sujeto y que le permiten de alguna manera o que le permitieron llegar a esa condición de patología? Entonces, sí, la parte de la vigilancia epidemiológica o bien la epidemiología te permite ver todo el panorama completo, ampliar tu horizonte de visión con respecto a la medicina clínica, que no tiene nada de malo. Sin embargo, bueno, sabemos que para eso nos formamos como epidemiólogos. El cardiólogo se forma para atender los problemas del corazón. Cada uno de los especialistas se especializan en su rama. En el caso del epidemiólogo, pues la misma etimología de la epidemiología nos abre ese panorama. O sea, es decir, cuál es la situación que rodea al paciente y que lo tiene en ese momento, o la enfermedad que estamos en ese momento considerando. Esa sería como que la idea. Cuando con esta información, ahora les pregunto, ¿qué hace entonces un epidemiólogo en campo? Un epidemiólogo aplicado en campo. ¿Cuál ha sido su experiencia? De alguna forma nos la han ido relatando, pero ¿cuál es su experiencia al trabajar en campo? En la comunidad. Sí, yo te puedo poner varios ejemplos. O sea, por ejemplo, participé en algunas. El que más me marcó, por ejemplo, fue
un evento meteorológico, el huracán, la atención de los pacientes, de los daños que causó el huracán Stan en el estado en Chiapas, específicamente Tapachula, toda la zona costera del estado. ¿Qué es lo que te permite el epidemiólogo, la epidemiología aplicada en campo, la epidemiología aplicada? El poder plantear cuáles son los posibles cursos que va a tomar las consecuencias del fenómeno que en ese momento afectó a la comunidad. Evidentemente, pues no se trata de inventar el hilo negro, de encontrar el hilo negro, solamente se trata de trazar cuáles son los cursos que va a ir tomando la comunidad a partir del fenómeno al que se enfrentó. En ese caso, bueno, pues son enfermedades diarreicas, de manera inmediata, pues son traumatismos, son problemas asociados al efecto físico, al daño físico que puede causar el fenómeno, en ese caso el huracán, y posteriormente, bueno, pues la falta de servicios básicos, gastroenteritis, posteriormente dengue. Entonces, el epidemiólogo aplicado, el epidemiólogo en campo, bueno, pues tiene que tener esa visión, esa posibilidad de poder de alguna manera considerar y prever cuáles son las posibles consecuencias y tratar de prevenir que se sucedan y que al final de cuentas pues lleven al paciente o lleven a la comunidad en ese caso a ser víctimas del efecto que ha sido al cual se expuso en ese momento. Bueno, pues fue ese huracán, y así, bueno, pues diferentes experiencias, en brotes recuerdo, por ejemplo, el de sarampión en una escuela en un internado, dengue, básicamente las acciones que se desarrollan en campo, donde tú, bueno, pues no tienes que pensar solamente en el diagnosticar a los pacientes que padecen la enfermedad, sino cuáles son las condiciones que están favoreciendo que el virus, o en este caso que el vector, transmita el virus. O sea, y tienes que conocer cuáles son las características bajo las cuales se desarrolla el vector, o sea, saber que el vector tiene una fase larvaria, tiene una fase adulta, y entonces, bueno, ¿en qué momento las acciones de lo que sabemos de la enfermedad o de la forma en la que se transmite la enfermedad, pues pueden ser atajadas para poder controlar la situación que te esté en ese momento demandando tu intervención como epidemiólogo? Y evidentemente, bueno, pues hacerte llegar de los expertos que te puedan apoyar para poder tomar las mejores decisiones en su momento. ¿Cuál es tu experiencia, Moni? Sí, a mí me gustaría complementar un poquito esto que comenta Vic. Y ahorita que estaba platicando de Chiapas, yo también estuve, él era R2 y yo era R1. Y estuvimos más de 3/4 de los residentes metidos allá en Chiapas, no sé cuánto tiempo. Y bueno, a mí me parece que un operativo eh, por desastre natural es un ejercicio académico punto y aparte, y por supuesto conservando todo el respeto a las personas pues que lo viven, ¿verdad? Porque no es desagradable, se pierden vidas, etcétera. Pero desde el punto de vista académico es un ejercicio muy bonito, porque es desde que se genera la alerta, llegas al sitio, instalas el comando operativo, comienzas a hacer como el plano de lo que va a ocurrir, ocurre el desastre natural si es que te toca ahí o ya llegas cuando está instalado, pues, se comienzan a instalar los albergues y bueno, efectivamente lo que primero empieza son traumatismos, ¿no? Rescates, evacuaciones, rescates, albergue. Después comienzas un poco quizá de enfermedades diarreicas porque falta agua, etcétera. Comienzas a hacer vigilancia en los albergues y en los albergues te puedes encontrar cualquier cosa, brotes de diarreas, de varicela, de hepatitis A, ¿no? Y ahí también tienes que ir todos los días y caer y buscar. Y eso no nada más implica en lo que te vas formando, que a mí me gusta mucho y les digo mucho a los residentes cuando platicamos, que nosotros tenemos que ser muy metodológicos, ¿no? Entonces tú siempre te vas al método epidemiológico y siempre regrésale, ¿no? Y entonces en el albergue o dentro de este gran operativo, pues hay muchos operativos internos, ¿no? Entonces vete al albergue y también tienes que estudiar, porque tienes que estudiar cuál es la definición operacional de caso, si es una varicela, si es una hepatitis A, o sea, lo que me digas, ¿no? Y posteriormente tú sigues en la vigilancia y comienza a caer el dengue, la leptospira, ¿no? Y luego le caes al hospital y entonces ya también ahí haces la vigilancia hospitalaria
y luego llegas en las tardes, noches a preparar las presentaciones y entonces ya es información para la acción y ya me emocioné. Entonces, de esta forma es el operativo de desastres, ¿no? Que vas viendo como el inicio, cómo efectivamente es un desastre y después todo comienza a tomar su rumbo y finalmente pues poder decir todas las actividades y las acciones que se realizaron. Y otro operativo que a mí me gustó mucho, porque también es muy académico, fue un brote, me acuerdo que fue una vez, la verdad ya no me acuerdo dónde, en qué parte, pero fue en la Sierra de Oaxaca y nos reportaron, llegaron ahí al Notifica 11 casos como con 3, 4 defunciones por diarrea. Y cuando llegamos, pues efectivamente era un sitio, nos prestaron una escuela, nos quedamos en la escuela y recorrimos como unas 4 comunidades aledañas. Y bueno, eran comunidades lejanas, pero como en general pequeñas. Entonces pudimos hacer como todo el mapeo, el recorrido casa a casa. Buenos días, venimos de la Secretaría de Salud. ¿Ha tenido diarrea? ¿No? Entonces, vida suero oral, etcétera. Entonces, poder identificar los casos y poder decir al final, ¿sabes qué? Fue rotavirus. Fue rotavirus. ¿Y por qué fue? Porque el centro de salud estuvo cerrado 2 meses sin médico pasante, porque no hubo vacuna, porque no tuvo luz, porque no tuvieron cadena de red fría, porque no vacunaron y los niños se murieron de rotavirus. Y entonces llegamos, identificamos y no hubo una defunción más, ¿no? Entonces, pues, ¿qué más que la epidemiología aplicada, ¿no? Ahí está. Fíjense que yo coincido con ustedes en el sentido de que no hay forma de adquirir esto de manera solo teórica. Tiene uno que estar en campo. Y solamente en campo puedes resolver este tipo de situaciones. Yo no comparto ahí la idea con algunas posiciones de la epidemiología, sin decir que no buscan ellos causalidad, no intentan asociarla. La diferencia con la epidemiología aplicada es que hay que salir a intervenirla y que para fines prácticos el planteamiento hipotético que hacemos, nosotros sí tenemos que probarlo, puesto que tenemos que contener el brote. Es decir, para fines prácticos, aun cuando no se ha presentado, tenemos que tener en control la serie de factores de riesgo que están sobre la localidad en la que estamos trabajando. Y sí, a mí también me pasaron algunas cosas. En los albergues me tocaron unos brotes de piojos escandalosos. Ah, sí. Y sé que no son muy glamurosos, o sea, sé que no es algo que a mucha gente le convenza, pero también creo que un epidemiólogo aplicado debe de entender que las cadenas de transmisión se ven y se resuelven de manera operativa. Yo sí considero que es mucho en parte esta pregunta, que tienes que tener experiencia de campo. No puedes solamente revisar los datos, las fuentes, que es importante, sino tienes que saber que tiene que haber una serie de metodologías que se aplican de manera operativa. Y esto mismo me da pauta para hacer la siguiente pregunta. De manera general, adelante, Dick. Solo quisiera, digamos que, no sé si retomarlo o señalar lo que decía la doctora Cureño, Moni, el método epidemiológico. El método epidemiológico no es otra cosa más que el método científico adaptado a la epidemiología. O sea, es decir, lo que hacemos es recolección de información, probamos hipótesis, elaboramos una hipótesis, la probamos y al final de cuentas lo que terminamos haciendo es sacando conclusiones a partir de lo que nosotros, de esa hipótesis que desarrollamos. Es decir, es una forma muy sencilla de resumir lo que es el método científico, pero al final eso es el método epidemiológico, es la adaptación que hacemos los epidemiólogos aplicados al método científico y cómo de alguna manera probamos nuestras hipótesis, así como lo explicaba la doctora Cureño cuando llegó a su brote de rotavirus. Es eso, o sea, solamente es probar la hipótesis que desarrollamos a partir de los datos con los que cuenta el médico, los datos que nos dan los médicos, los datos que nosotros logramos recabar una vez que estamos en contacto con los casos, los probamos, hacemos una serie de planteamientos para controlar la transmisión de la enfermedad y resulta si sí o no fue, y si no fue, bueno, pues los replanteamos y probamos otros y así vamos haciendo, es decir, como bien lo comentas tú. No tiene el glamour a lo mejor de una cirugía cardiotorácica, de una
de una especialidad de neurocirugía. Sin embargo, yo creo que ahora que los escucho, que me emociona lo que estamos, al final de cuentas nos enamoramos de esta especialidad. Entonces, bueno, pues creo que eso es lo que ha hecho un poco la diferencia en lo que hacemos. No, Vic, no tiene el glamour, pero una cirugía cardiotorácica salva una vida. Claro, ya nosotros salvamos muchas. Muchas, que no quiere decir que sea mejor muchas que una, todas son importantes, ¿no? Claro, claro. Nos complementamos. Coincido en este punto de la hipótesis. Fíjense que ha sido tema de confrontación ideológica a veces con algunos grupos de epidemiólogos respecto de nosotros, ¿no? Y es esta situación que Cuando dices de nosotros, ¿es porque dices los aplicados? Los aplicadores, sí. Considero que es, de hecho, parte de la idea de que estemos platicando. Considero que sí tenemos una formación distinta. Nosotros fuimos formados, por ejemplo, cuando hacíamos las pruebas de hipótesis, en el concepto de que nosotros solo rechazamos la hipótesis, jamás la comprobamos. Solo rechazamos la hipótesis nula, jamás probamos la alterna. Pero nuestra operación o nuestro trabajo habitual no nos permite eso. Si no resuelves el brote, te regresas y lo resuelves. Sí. O te corro. No hay o se acaban los susceptibles y bueno, pues ya. Que sería la otra situación, ¿no? Muy comúnmente la que pasa. Y eso mismo, decía hace un momento, me da la pauta para la siguiente pregunta y comentario. No en todas partes del mundo, un epidemiólogo es un médico. Uh-huh. Hay, la verdad, excelentes epidemiólogos que tienen como epidemiología la carrera en sí. Tienen una muy fuerte formación numérica o matemática, pero tienen algunas debilidades en el sentido operativo y también el componente médico siempre es una carencia. Por eso creo que es importante preguntarles, ¿cuál diferencia observan ustedes entre un epidemiólogo aplicado y aquellos que solamente tienen o dentro de su formación, digamos, materias epidemiológicas? Sí, yo te puedo, digamos, si puedo hacerlo. Ha sido bastante claro, por ejemplo, en este momento con lo que yo he trabajado, o lo que trabajé el año pasado, básicamente con COVID. Hacer equipo con el personal de las maestrías en salud pública con énfasis en epidemiología fue fantástico, porque al final de cuentas, digamos, no porque mi formación en el área metodológica o en el desarrollo de programas haya sido menos. Sin embargo, la parte operativa hace una diferencia abismal. No es lo mismo, o por lo menos en mi experiencia con mis compañeros en la Secretaría de Marina, porque ahora que trabajo en la Secretaría de Marina, ellos son maestros en salud pública y algunos tienen área de énfasis en epidemiología y son muy buenos a la hora de hacer planteamientos de programas, de llevar a cabo la idea de cómo elaborar un programa, de cómo tener todo el diseño metodológico. Lo que les falta es la parte operativa. Ok, ya lo tenemos en papel, ¿cómo lo vamos a operar? ¿Cómo es que los médicos generales o cómo es que el personal que está en campo va a llevar a cabo las acciones? Entonces, a tu pregunta, bueno, creo que la parte operativa es lo que nos hace diferenciar el trabajo o más bien la formación que se tiene como maestros en epidemiología o como maestros en salud pública, con énfasis en epidemiología, de un epidemiólogo aplicado. Por lo menos yo sí debo de reconocer el trabajo, la experiencia que obtuve en la residencia de epidemiología cuando yo la llevé, esa parte de campo, ese conocer el funcionamiento de las brigadas, tal vez no... Metodológicamente pareciera ser que no tienen un método, sin embargo el método ahí está. O sea, existen los manuales, existen los documentos que te permiten llevar a cabo las... Y eso, al final de cuentas, actualmente, por lo menos lo que mi experiencia laboral ha sido un parteaguas diferente. Es decir, el tener la experiencia de conocer cómo es que se trabaja en el terreno hace una diferencia abismal del desarrollo simple del programa en una oficina de
desde la jurisdicción, desde el mismo centro de salud. Una vez que tú sales a campo y dices, lo que yo estoy diciendo en el escritorio lo voy a operar de esta manera y voy y lo hago, hace una diferencia abismal. Esa es mi experiencia. ¿La tuya, Moni? Sí, a mí coincido mucho con Víctor. Creo que la diferencia entre como el epidemiólogo aplicado, ¿no? Que egresamos como nosotros, y los epidemiólogos que se forman más pues en alguna maestría, ¿no? Incluso los colegas del IMSS, a quienes yo reconozco y admiro sinceramente, porque son altamente clínicos y he tenido oportunidad de trabajar y de estudiar juntos algún posgrado, algo, y han sido un gran apoyo, ¿no? Pero yo la diferencia que veo es como el sitio, pues, donde se actúa, ¿no? O el accionar. Es decir, nosotros, pues estamos listos, ¿no? Somos un poco como todo terreno. O sea, nosotros estamos listos para lo que venga, donde venga, y ya estamos preparándonos. Y en el caso de los colegas que se forman de una manera distinta, me parece que son tan teóricos que es complicado pasar de la parte teórica a la parte ejecutoria, ¿no? Y ahí es donde quizá vienen como estas situaciones, como un ejemplo, ¿no? Me acuerdo mucho, hubo una vez un brote de unas chicas en un orfanato. Y entonces, pues nosotros, como dices, Carlos, no, pues cáele al brote y vas y no regresas hasta que sepas por qué es y lo contienes, ¿no? Porque ¿cuál es el objetivo principal? Contener, ¿no? Entonces, y entonces quien estaba con nosotros en ese entonces, que no era epidemiólogo aplicado, que era un maestro en epidemiología, quería que tuviéramos el cuestionario y que regresáramos y más información y cuestionario, pero no había accionar, o sea, no, estábamos un poco contenidos porque no nos permitían generar acciones pues para resolver en ese momento, ¿no? Que quizá el artículo podría venir después, pero el accionar, o sea, era en ese momento, ¿no? La contención. Entonces, yo más bien pensaría, ¿no? Que sin ánimos de ser, pues pretenciosa, ¿no? Pero yo creo que nosotros somos todo terreno. Basado en estas lógica de tener gente que opere, les quisiera hacer una pregunta. Hubo un artículo que se publicó hace más o menos 3 años en el que se hizo un censo de los diversos especialistas que existían en México y decían números más, números menos, no lo recuerdo exactamente, eran algo así como 800 epidemiólogos aplicados, es decir, los que han hecho el examen nacional a residencia, han hecho la residencia y han egresado. Ya eran insuficientes para el evento del H1N1, ya lo eran. Mi pregunta, por obvia, espero que no sea tonta, pero es, ¿consideran ustedes que hay suficientes epidemiólogos aplicados en México? Yo creo, perdón, Víctor, que te gane la palabra, pero que la respuesta no es tan sencilla. ¿Por qué, Mon? Porque no nada más no hay suficientes epidemiólogos aplicados en México, sino que todos los epidemiólogos aplicados en México, no todos son capaces o han sido capaces de resolver el COVID-19 actualmente. En general, pensando no solo, entiendo que el poder del evento actual nos tenga que hacer reflexionar sobre este momento, pero si pensamos de aquí hacia adelante, ¿hay suficientes epidemiólogos aplicados, Vic? No, fíjate que esa digamos, mi experiencia, digamos que laboral, una vez que egreso de la residencia en epidemiología, ha sido bastante amplia, como ustedes saben. He tenido la fortuna, la ventaja, algunos pensarán que es inestabilidad, pero he conocido cómo funciona cada una de las instituciones del sistema de salud. No, es fortuna, es fortuna. Claro, exacto, o sea, digo, yo lo veo como una fortuna, habrá quien diga que es una inestabilidad. Conozco cómo funciona el IMSS, conozco cómo funciona el ISSSTE, conozco cómo funciona Pemex, conozco la Secretaría de Salud, porque he trabajado desde el primer nivel, hospital y a nivel estatal. Entonces, y ahora en la Secretaría de Marina. Entonces,
Fíjate que una de las grandes desventajas que yo le veo, no es que no hayamos no haya suficientes epidemiólogos aplicados, eso es un hecho, no lo hay. Y la respuesta de la doctora Moni es bastante contundente, a pesar de que de los que habemos, algunos no somos capaces de apropiarnos del conocimiento, porque una vez que los conoces, que sabes la información, no necesariamente eso hace que te apropies de ella y que la puedas aplicar. Entonces, sabemos muchos compañeros que no, a pesar de conocer, de saber qué es la epidemiología aplicada, qué es la epidemiología de campo, no se apropian del conocimiento y no lo hacen suyo. Entonces, bueno, pues andan por ahí divagando en algunas otras áreas que no necesariamente tienen que ver con esto. Pero el mismo sistema de salud no tiene la infraestructura para absorber epidemiólogos, no le permite, no existe como tal el hueco, el espacio para que el epidemiólogo de campo sea aprovechado, sea explotado en toda su capacidad. Conozco bastantes compañeros de diferentes generaciones de epidemiología y que, bueno, están en algunas áreas, algunos de ellos tienen una plaza de especialista, algunos tienen una plaza de médico general, y hay bastantes epidemiólogos que están habilitados, que son médicos generales y que son habilitados por los servicios estatales de salud porque no cuentan con... la paga no es suficiente, es decir, la retribución económica con la que el especialista va a ser contratado no es suficiente para respaldar su trabajo, para sentirse cobijado por la institución que lo está absorbiendo. Aquí debo hacer una diferencia, o sea, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS sí tiene ese espacio, pero son epidemiólogos diferentes. El epidemiólogo del IMSS es un epidemiólogo de intramuros, es la experiencia que a mí me toca, que me ha tocado conocer. Son muy buenos, como dice la doctora Cureño, conozco excelentes epidemiólogos hospitalarios, pero es diferente, y no porque ellos no puedan trabajar en campo, no tienen la experiencia, la pueden adquirir, sí, pero al final de cuentas no es lo mismo tener la atención, ir a buscar a tus pacientes dentro del hospital, que tener que salir a caminar manzanas y manzanas y manzanas para encontrar uno o no encontrar ningún caso para probar tu hipótesis, ¿no? O bien hacer acciones de promoción a la salud. Entonces, bueno, y pues esa es mi experiencia. No somos suficientes, entonces, pues sí creo que por ahí es una de las tareas pendientes que desde que yo era residente, no sé si cuando tú lo fuiste, pues estaba por ahí todavía la promesa de que se pudiera profesionalizar la epidemiología aplicada en México. Yo quisiera no ser el que conteste preguntas, sino el que las haga. Sin embargo, mi experiencia es que no hay suficientes tampoco. Y coincido en de que no todos los que hay tienen capacidad de solución o de resolución. El ejemplo actual yo creo que es suficientemente claro. En la formación de algunos de ellos creo que ya hay algunas deficiencias o limitaciones. No quisiera ser tan agresivo, pero creo que esto se ha ido modificando un poco, pero no para bien. Es mi personal apreciación. Creo también que las mismas dinámicas de salud en el mundo han ido modificándose. En el siglo actual tuvimos un evento en el 2003, el SARS. Poco tiempo después tuvimos el H1N1. Yo considero que es un poco vergonzoso lo que pasó, porque a pesar de lo que conocimos, parece que no pasó nada, sobre todo en el país que vivimos, porque ya sabíamos las limitaciones, los problemas que habría si se presentaba un evento como el que vivimos actualmente. Y creo que se hizo simplemente de un lado. Pero también vivimos el MERS, también vivimos el brote de ébola. Pero que nos preparamos. Y nos brincamos, por ejemplo, el hecho, siendo el ébola un problema tan importante, solamente impensado, imaginado en un continente, cuando hay los casos de transmisión interna en Estados Unidos, parece que iban a ser solo anecdóticos. Esto que pasa, para lo que se supone estábamos preparados, no es para nosotros una novedad
que se están esperando modificaciones en los virus y que se da seguimiento a las aves migratorias, se le da seguimiento a lugares como China, se teme una... nosotros tuvimos, por ejemplo, muy claro que el H5N5 pudiera ser un problema para nivel mundial, lo teníamos muy claro, no, para nosotros no fue sorpresa. Puede ser que haya gente que esté sorprendida en el sentido de la forma en la que se presentó, pero nosotros no podemos decir eso. A nosotros sí lo sabíamos, nosotros debimos de haber estado preparados y bueno, no quisiera yo entrar en ese terreno, pero creo que es la última pregunta que quisiera hacerles, que el futuro de la epidemiología aplicada debe de ser replanteado, o cuál es, desde su punto de vista, el futuro inmediato de la epidemiología aplicada en México, pero también en el mundo. Carlos, respecto a un poco con el tema de si somos suficientes o no, etcétera, que creo que ya estuvimos los tres de acuerdo. Pero bueno, actualmente o en el año apenas que acaba de pasar, pues se incrementaron las plazas para epidemiólogos, ¿no? Que ese es otro tema. Yo la verdad a la fecha no tengo claro que a dónde se fueron a formar o a dónde se iban a ir, a no sé qué país y etcétera, y cuántos se nos iban a quedar. Ahora, no nada más es como formar un mayor número por ingresar más y tanta, ¿no? Sino tenemos la capacidad de formar más, es decir, como que vienen muchas interrogantes, ¿no? No es decir, vamos a duplicar el número de ingresos en el IMSS, en salud en otro estado, aquí en la DGE, ¿no? Sino también es como poder valorar si tenemos la capacidad en las distintas instituciones formadoras de incrementar los números, ¿no? Entonces, no sé si más bien tendríamos que pensar en otras sedes, pero pues con buena calidad, ¿no? O sea, no nada más como que ahí te van y yo tengo a un amigo de todos aquí, que me mandaron tres y ayúdame a hacer el programa operativo, o sea, ¿qué onda? Dijo, oye, yo soy del subcomité académico y soy muy ruda, así que si no está bien, no te voy a aprobar, ¿no? Entonces, me parece a mí que son muchas interrogantes. Cuando fue la influenza H1N1, a mí personalmente me tocó que me volví afamada en el hospital, ¿no? Como que en el hospital supieron que había epidemiólogo. Entonces, yo no sé si en este momento después del COVID sea una ventaja que tendríamos que aprovechar donde pues se ha visto o se ha puesto en el foco la importancia de la epidemiología, del epidemiólogo, o finalmente vamos a terminar, va a terminar siendo como llamarada de petate y nos vamos a volver a pagar como en otros momentos, ¿no? Que ha ocurrido, que no hemos sido capaces de tomar las decisiones, de defender un sitio y de decir las cosas se van a hacer o se tienen que hacer de esta forma porque la experiencia y el conocimiento viene de aquí. Y hablando desde los pequeños núcleos hasta los grandes núcleos, ¿no? A mí me parece que en el mundo, en los países del primer mundo, es muy claro la importancia del epidemiólogo. No lo sé si del epidemiólogo aplicado, pero sí del epidemiólogo. Y aquí en México no sabría responder si nos vamos a reposicionar nuevamente o vamos a quedar otra vez medio enterrados de nuevo a las jurisdicciones, pues a la forma en la que regularmente los otros colegas y profesionales de la salud nos ven y que no tiene que ver con la especialidad, sino con la personalidad de cada médico epidemiólogo. No sé, Vic, ¿qué piensas tú? Contesto tu pregunta nada más rápidamente a la duda que tuviste. El CONACYT ofreció 100 plazas para irse a Cuba a hacer epidemiología, lo cual me da mucho gusto y alegría, sobre todo sabiendo que varios de los que están allá en Cuba haciendo estas actividades se formaron aquí. Alguno de ellos fue compañero mío, pero bueno, ya eso es independiente. Pero sí fueron 100 plazas las que ofreció el CONACYT. No sé cuántos se fueron, pero formalmente salió esa convocatoria. Perdón. Sí. Quisiera insistir en esta pregunta, basada en exactamente esto que acabas de decir.
porque entiendo que una cosa es nuestro nivel de desarrollo como país, etcétera, pero también por eso la pregunta estaba dirigida a que pudiéramos dar nuestra visión al menos de cuál va a ser el perfil de los epidemiólogos. Puedo decir abiertamente, puesto que ya es formal, cada vez es más importante, de hecho, yo que hago actividades de inteligencia epidemiológica, es cada vez más importante para algunas, sobre todo para los países con mayor desarrollo, el control de la salud desde el sentido poblacional. Como nosotros sabemos, a partir del presente siglo, lo que sucede en Nueva York, en Estados Unidos, cuando se funda el Homeland Security, se militariza la salud. Y si nosotros ponemos atención a quiénes son los que dirigen la salud en las tres superpotencias, vemos que son militares. ¿Por qué intención? Pues porque la salud es un problema que sí fue conceptualizado como un punto bastante delicado en el manejo. Y la actual pandemia lo ha dejado claro. Y por ejemplo, han empezado la universidad misma, la UNAM, ha empezado a hacer acuerdos con el que yo conozco específicamente, es el de Alemania, para hacer unos centros de vigilancia o de atención epidemiológica, etcétera, que lo que hacen en realidad es monitorear los eventos de salud. Se va a poner uno en Latinoamérica, pero existen mismos proyectos para Asia, para África, etcétera, que les permitan a las grandes potencias tener control de qué está pasando. Y el concepto de inteligencia epidemiológica, que es lo que hacen, incluye el trabajo de campo. Sí. Sine qua non. Sí. Es algo parecido a los sistemas de inteligencia de información. Pues también hay espías en la calle y tiene que haber gente que esté al tanto de qué está pasando efectivamente, no de lo que dicen los medios de comunicación nada más, no de lo que dicen los materiales informativos, lo que nosotros conocemos como fuentes formales de información, no solo eso. Mi perspectiva es que el papel del epidemiólogo de campo, como nosotros lo entendemos, no sé qué figura tome formalmente, tiene que hacerse, no de hecho, se está haciendo cada vez más presente, es basado en que es parte de un interés de seguridad nacional, en este caso de las superpotencias, y es posible que también de algunos otros países interesados, potencias geoeconómicas, como es el caso de Alemania, pero que tienen intereses en saber qué está pasando. No puede haber otra sorpresa de este tamaño. Fíjate que, bueno, ahorita que lo preguntabas, la parte de cuál es la expectativa que se tiene sobre la epidemiología. Últimamente, bueno, ya tiene algunos años que egresé de la residencia de epidemiología, no lo voy a decir por respeto a mi R1, pero tuve la fortuna de poder asistir a una de las reuniones que organiza la red TEFINET, la red de programas de epidemiología, de entrenamiento en epidemiología de campo. Y ahí tuve la posibilidad de intercambiar experiencia con estudiantes, con recién egresados o algunos que ya habían egresado en algún momento de la residencia, o bueno, más bien, no de residencias en epidemiología, porque bien, como mencionaste hace un rato, no necesariamente en otros países, creo que México es el único donde para ser epidemiólogo de campo tienes que ser médico. Se tiene la participación de personas de diferentes formaciones en epidemiología. Entonces, he estado tratando de retomar un poco el trabajo con TEFINET, específicamente la red esta de epidemiología de campo, y están fortaleciendo, o está muy fortalecida la parte de lo que es la epidemiología de campo, los programas de entrenamiento en epidemiología de campo, porque es bastante, la necesidad que se tiene a nivel nacional e internacional está más que clara. Entonces, no sé cuál sea la situación actualmente con respecto a la residencia en epidemiología y esa certificación que se tenía en su momento por la TEFINET o por TEFINET en México, pero bueno, en ese momento a mí me permitió intercambiar experiencias, conocer cuál es el trabajo que se hace y es eso. Lo que uno como residente va y presenta es la experiencia, qué fue cómo se atendieron los brotes.
Me tocó ver brotes de cólera en África, me tocó ver brotes de tuberculosis creo que fue en Rusia. Entonces, era la experiencia que tenía en ese momento el participante respecto de cómo se atendió el brote, qué fue lo que encontró en campo, cuáles fueron las circunstancias que rodearon a su cartel, a su presentación oral, dependiendo de la modalidad en la que había sido aceptada su ponencia. ¿Y eso a qué me llevó? Bueno, a reconocer la importancia, no porque no la tuviera patente, sino más bien fue una experiencia bastante enriquecedora y que de alguna manera pues terminó de consolidar mi experiencia o mi amor por la epidemiología de campo. Creo que hay un hueco bastante, una brecha muy, muy, muy pronunciada entre ser maestro en epidemiología, maestro en salud pública con énfasis en epidemiología y lo que es ser epidemiólogo de campo, epidemiología aplicada. Entonces sí creo que la necesidad que se tiene es bastante importante, muy grande, y creo que es una tarea pendiente que podemos tratar de arreglar o de subsanar, no sé, un poquito nuestra experiencia. Yo querría agregar algo. Definitivamente creo que pues el epidemiólogo de campo no debe desaparecer, ¿no? Sin embargo, creo que sí debe evolucionar. Si bien no pues como en estas raíces, ¿no? En la razón de ser, pero no es lo mismo cuando en los 80s, ¿no? 90s recorrieron el país con el zapato y el hoyito en el zapato, ya sabes, este logotipo, ¿no? Persiguiendo los brotes de cólera a lo que tenemos actualmente con la tecnología, ¿no? Pero eso no quiere decir que debamos dejar de recorrer el campo. Es decir, hay muchas más herramientas que nos hace o que hace a las nuevas generaciones mucho más competitivas, y eso a mí, pues, de momento dices, híjole, ¿para dónde iríamos? Pero hay momentos en los que me emociona o me entusiasma, porque yo siempre he pensado que cuando los chicos están con nosotros rotando y demás, pues uno tiene que hacer todo lo que está en sus manos para que los epidemiólogos nuevos sean mejores que nosotros. Y creo que todas las herramientas tecnológicas que existen actualmente, como estas nuevas formas de aprender tan rápido, que todo lo tienes en una aplicación, etcétera, o sea, todo eso tendría que ser una fortaleza para estas nuevas generaciones. Y que entonces estos epidemiólogos de campo, de hoy, ¿no? De estas nuevas generaciones, puedan utilizar todas las herramientas para beneficio justamente de la población y de su razón de ser. Pero ninguna tecnología va a sustituir la experiencia que se tiene en la formación en el día a día, o, o lo que tú adquieres pues cuando vas recorriendo la comunidad, que a veces te cae gordo, a veces no, que te vas encontrando los perros, etcétera, pero eso no hay manera pues de sustituirlo, ¿no? O sea, la tecnología tendría que ser una herramienta, y ya lo dije como 3 veces, que refuerce, pero no hay manera pues de que sustituya pues la formación que tendríamos que tener como epidemiólogos de campo, y no importa si somos del primero, del tercero o del cuarto mundo. Vic. Híjole, pues en realidad es así como una tarea bastante complicada. Me ha tocado, me han pedido que apoye un poco la formación de los residentes en epidemiología. Desafortunadamente, por mis actividades dentro de la Secretaría de Marina, no me es posible. Tenemos ciertas necesidades, ciertas restricciones con respecto a, no que no se pueda apoyar la formación de los residentes, pero sí el manejo de la información con la que se tiene dentro de la institución, pues nos limita la posibilidad de que entes externos, no militares, puedan participar con nosotros. Y fíjate que este comentario me trae a la cabeza un poco la idea que tú esbozabas de por qué se ha militarizado. No es que se haya militarizado, fíjate que dentro de lo que me ha dado la Secretaría de Marina, me ha permitido ver, por ejemplo, que el CDC en Atlanta tiene 2 áreas.
Dos áreas que está, una formada por militares, que está hecha por la Navy de Estados Unidos, y una área civil. Entonces, y ellos dos se conjuntan para poder desarrollar sus actividades, para poder conjuntar y para poder trabajar de manera coordinada en el desarrollo de las acciones que se tienen que llevar a cabo una vez que se enfrenta uno a una situación que pone en riesgo la seguridad nacional, porque bueno, sabemos que hay ciertas enfermedades, la vigilancia epidemiológica en México, y no solo en México, a nivel internacional, es una cuestión de seguridad nacional en cada uno de los países. Entonces, pues de ahí la necesidad de tener epidemiólogos que tengan esa capacidad de no solamente diseñar programas, de solamente hacer planteamientos teóricos de programas, de epidemiólogos que puedan tener la capacidad de operarlos y hacer equipo entre todos. Entonces, bueno, pues esa sería como que mi comentario. Fíjense que yo coincido, obviamente, con ustedes, ¿no? Pero creo que ya hemos visto la ventana a lo que va a suceder. Esto que comentan ustedes dos, creo que se resume con lo que acaba de pasar en esta pandemia y pasó en China. Los sistemas informativos, las nuevas tecnologías, el machine learning y el deep learning, fueron utilizados para poder guiar, vigilar, revisar, controlar, limitar el movimiento, y sin embargo, todos sabíamos, por ejemplo, no solo sabían en dónde estabas, sino con quién habías tenido contacto y sabían cómo rastrear a los demás. Sin embargo, la provincia de Wuhan declaró como éxito el control de la pandemia cuando controlaron a todos los que podían enfermar a otros, es decir, cuando controlaron a los contactos, y lo hicieron casa a casa, en el diseño de cuadrículas que ellos tienen, que nosotros tuvimos algo parecido antes, que se llamaba área de responsabilidad de las unidades del Seguro Social, del IMSS, Coplamar, etcétera. Los AGEPS, dilo. Los AGEPS, que teníamos bajo responsabilidad, y ellos creo que lo han integrado. Comparto la idea, no podemos hacer a un lado el trabajo de campo, y sin embargo, tenemos que asumir que hay nuevas tecnologías a las que debemos adaptarnos. Creo que la formación de los epidemiólogos aplicados, que es nuestra formación, debe de seguir siendo metodológicamente muy robusta. Debemos de seguir teniendo formación matemática muy robusta, pero a esta formación empezar a agregarle el uso de las nuevas tecnologías, en lo particular para la implementación de estos modelos de análisis propios de esta generación. Muy bien, muchachos. Si no tienen algún otro comentario que hacer, les agradezco muchísimo. Ha sido una hora, la verdad, muy enriquecedora. Sabía que ustedes dos eran los correctos para hablar con usted. Y bueno, creemos que esto puede darles por lo menos un punto de vista de tres personas operativas, a las personas que les interesan estos temas y aquellos que están en formación. Les agradezco mucho. Gracias, mucho gusto. Gracias, Carlos. Hasta luego. Adiós.